Pocas personas conocen la identidad y las funciones del prefecto del campamento o el prefecto del campamento. Solo para que tengas una idea de la importancia y la experiencia de este oficial. Era el centurión más experimentado de toda una legión romana, poseyendo un extenso conocimiento tanto de la historia como del funcionamiento interno de la legión. Su experiencia superaba incluso a la de los propios tribunos militares. Debido a su vasta experiencia, el prefecto del campamento a menudo tomaba decisiones en contra de los consejos de los tribunos militares, demostrando así su competencia y liderazgo destacado. En una legión romana, el prefecto ocupaba la posición de tercer oficial de mayor rango del Estado Mayor. Era responsable de diversas operaciones cruciales, desde el mantenimiento de equipos hasta la construcción de campos de batalla. Su papel era fundamental para asegurar que la legión operara con eficiencia y precisión en todas las campañas y batallas. Este puesto destacado solía ser ocupado por un antiguo centurión Primus Pilus, un líder experimentado que había comandado la cohorte más importante de una legión. A pesar de no pertenecer a la clase senatorial, el prefecto demostró habilidades notables en el campo de batalla y una capacidad incomparable para liderar tanto en operaciones logísticas como en el comando directo de la legión, en ausencia de sus superiores. Interesantemente, el prefecto era el único individuo capaz de sostener conversaciones privadas con Primus Pilus, proporcionándole consejos y orientaciones cruciales gracias a su experiencia previa como centurión Primus Pilus antes de su ascenso. Esta proximidad con los centuriones más experimentados y su capacidad para guiar a los líderes de la legión reflejan no solo su autoridad, sino también la importancia crítica de su papel en el contexto militar romano. Mientras que el legado y los tribunos militares lideraban en el frente de la legión, el prefecto del campamento operaba en las sombras, asegurando las bases para el correcto funcionamiento del ejército. Una de las responsabilidades más importantes del prefecto del campamento era supervisar la construcción y el mantenimiento de las fortificaciones del campamento. No solo garantizaba que las paredes y torres alcanzaran los más altos estándares de ingeniería, sino que también aseguraba su resistencia ante un ataque enemigo. En su papel de guardián de las fronteras, el prefecto del campamento moldeaba la defensa de la legión, construyendo fortalezas que eran verdaderas obras maestras de resistencia y estrategia militar. Además de la construcción, la gestión de suministros y provisiones era una esfera crucial de la labor del prefecto del campamento. Junto con los tribunos, se encargaba de garantizar que los soldados recibieran alimentos, agua y otros suministros esenciales en el campamento. La calidad y distribución justa de estos recursos eran piezas clave para revitalizar a los legionarios. El prefecto del campamento también supervisaba de cerca el entrenamiento físico de los soldados, creaba rutinas de guardias y patrullas, y en ausencia del legado o los tribunos militares, lideraba y definía las tácticas de batalla. Un ejemplo destacado del papel crítico desempeñado por el prefecto del campamento se puede observar en eventos históricos como la batalla del Teutoburgo en el año 9 de Cristo y en el caso de la Segunda Legión Augusta en Gran Bretaña en el año 60 de Cristo. En estas ocasiones, estos hombres prácticamente asumieron el papel de generales y comandaron legiones enteras. Sin embargo, a lo largo de los siglos y con la evolución de las estructuras militares, el papel del prefecto del campamento disminuyó gradualmente, siendo finalmente reemplazado por un tribuno junior a fines del siglo. A pesar del fin de su posición, el legado del prefecto del campamento perdura como un símbolo de dedicación y habilidades fundamentales para el buen funcionamiento del ejército romano. A medida que los siglos avanzaban y las estructuras militares evolucionaban, el papel del prefecto del campamento comenzó a desvanecerse gradualmente. A finales del siglo, fue sucedido por un tribuno junior,
marcando el final de una era en la que su presencia y habilidades eran fundamentales para la eficacia del ejército romano. Aunque su posición formal había llegado a su fin, el legado del prefecto del campamento perduró a través de las páginas de la historia militar. Su dedicación, habilidades tácticas y liderazgo excepcional fueron recordados en las enseñanzas de nuevas generaciones de comandantes militares. Su capacidad para guiar tanto en el frente de batalla como en las operaciones logísticas dejó una huella imborrable. El prefecto del campamento a lo largo de los años se convirtió en una figura mítica, recordada en las historias que se contaban alrededor de las fogatas y en las academias militares. Se narraban las hazañas del prefecto en la batalla del Teutoburgo, donde asumió un papel de liderazgo casi general, tomando decisiones cruciales que afectaron el curso de la historia. También se contaba la historia de la Segunda Legión Augusta en Gran Bretaña, donde el prefecto demostró una vez más su destreza táctica y liderazgo inspirador. A pesar de que el título formal de prefecto del campamento ya no existía, su espíritu vivía a través de los nuevos líderes militares. El tribuno junior que lo sucedió llevaba consigo la responsabilidad de mantener las fortalezas y gestionar los suministros, pero la sombra del antiguo prefecto siempre estaba presente en la forma en que dirigía y tomaba decisiones. La influencia del prefecto del campamento se extendía más allá de su tiempo, dejando una marca indeleble en la forma en que se concebía el liderazgo militar. Las fortalezas construidas por el prefecto, que resistieron ataques y el paso del tiempo, se convirtieron en monumentos silenciosos de su habilidad ingenieril y visión estratégica. Los soldados que él había entrenado continuaban sus prácticas y patrullas, recordando las lecciones impartidas por un líder excepcional. La distribución justa de recursos y la atención a los detalles que él había inculcado en la legión se mantenían como principios fundamentales. Aunque las páginas de la historia continuaron su avance, el prefecto del campamento se convirtió en un símbolo intemporal de compromiso, valentía y excelencia en el arte militar. Las generaciones futuras miraban hacia atrás con respeto y admiración hacia aquel hombre cuya influencia resonaba en cada estrategia y cada fortaleza que mantenía en pie. Así, la historia del prefecto del campamento se entrelazó con la esencia misma de la grandeza militar romana, convirtiéndose en un faro de inspiración para aquellos que llevaban el peso de liderar legiones y proteger las fronteras del imperio. Su legado perduró en la memoria colectiva, recordándonos que, aunque los roles y títulos cambien con el tiempo, la verdadera grandeza trasciende las eras. A medida que el tiempo avanzaba, el legado del prefecto del campamento seguía resonando en las páginas de la historia militar romana. Aunque su figura ya no ocupaba un título formal, su influencia perduraba, transformándose en un mito vivo entre las filas de los soldados y los estrategas. Las historias de sus gestas continuaban alimentando la inspiración de generaciones venideras. Las fortalezas construidas bajo su dirección se volvían más que simples estructuras de defensa. Eran testigos de la maestría del prefecto en la ingeniería militar. Sus tácticas estratégicas, en particular durante la batalla del Teutoburgo y la campaña de la Segunda Legión Augusta, se convertían en lecciones invaluables enseñadas en las academias militares. El tribuno junior que asumió su papel no solo llevaba consigo las responsabilidades logísticas y defensivas, sino también el peso de honrar el legado del prefecto. Las patrullas y rutinas de entrenamiento continuaban, cada movimiento recordando las tácticas que él había perfeccionado. La gestión justa de recursos, otro pilar dejado por el prefecto, se mantenía como una tradición sagrada en la legión. En los momentos de incertidumbre, cuando las fronteras eran amenazadas, los líderes militares se volvían a la memoria del prefecto para extraer sabiduría y valentía. Su capacidad para liderar no solo en la batalla, sino también en la gestión logística y estratégica, se había vuelto emblemática de la excelencia militar romana.
La figura del prefecto del campamento también se convirtió en un símbolo en la cultura popular romana. En las historias contadas alrededor de las fogatas, los niños escuchaban con admiración las gestas de este líder excepcional. Se tejía un mito que trascendía la realidad, elevando al prefecto a un estatus casi legendario. Con el tiempo, incluso las estructuras militares evolucionaron, y la figura del tribuno junior se fusionó con las responsabilidades que antes recaían exclusivamente en el prefecto del campamento. Sin embargo, la esencia de sus enseñanzas y la marca de su liderazgo continuaron resonando en cada estrategia militar y en la cohesión de las legiones. Así, el prefecto del campamento se convirtió en más que un oficial militar. Se transformó en un ícono de la perseverancia, la astucia y la dedicación. Su historia se contaba y se reinterpretaba en cada generación, recordándonos que aunque los títulos cambien y las estructuras evolucionen, la grandeza sigue siendo atemporal y se forja en el crisol de la experiencia y la sabiduría militar. A medida que las décadas se desplegaban como hojas de un antiguo pergamino, el mito del prefecto del campamento continuaba tejido en la esencia misma de la narrativa militar romana. Aunque su título formal había desaparecido de los roles militares, su legado seguía siendo una llama ardiente, iluminando el camino para futuros líderes y estrategas. Las fortalezas que el prefecto construyó se alzaban como monumentos de ingeniería y táctica, testimonios silenciosos de su genialidad militar. Estas estructuras no solo protegían las fronteras del imperio, sino que también actuaban como recordatorios físicos de la visión estratégica que él había insuflado en cada piedra colocada. Sus tácticas, forjadas en las llamas de la batalla del Teutoburgo y la campaña en Gran Bretaña, eran lecciones que resonaban en las aulas militares y campos de entrenamiento. El tribuno junior que sucedió al prefecto, heredando su carga y responsabilidades, se esforzaba por llenar los imponentes zapatos de su predecesor. Las patrullas continuaban marchando al ritmo de las enseñanzas del pasado, y el eco de las estrategias maestras del prefecto persistía en las tácticas de guerra. La gestión meticulosa de recursos, una vez instaurada por él, seguía siendo un pilar fundamental para mantener a las legiones en plena forma. Las historias del prefecto, contadas alrededor de las fogatas y en los salones de la academia militar, crecían en magnitud con cada nueva generación. Los jóvenes oficiales escuchaban con asombro sobre las decisiones audaces y la valentía imperturbable del prefecto en el campo de batalla. Se convertía en un símbolo no solo de liderazgo militar, sino de un compromiso inquebrantable con la grandeza en tiempos de desafío. Con el tiempo, la figura del prefecto se elevó a la categoría de leyenda en la cultura romana. Estatuas y relieves en su honor adornaban plazas y salas de reuniones, recordando a todos que pasaban que la grandeza estaba arraigada en la habilidad de un líder para inspirar, liderar y adaptarse a las cambiantes corrientes de la guerra. Incluso cuando las estructuras militares continuaron evolucionando y los roles se redefinieron, la esencia del prefecto seguía viva en cada estrategia militar. Su historia se convertía en un faro de inspiración en los momentos más oscuros y un recordatorio de que, aunque los tiempos cambien, las virtudes fundamentales de liderazgo y dedicación son inmutables. Así, el prefecto del campamento, más allá de ser un mero líder militar del pasado, se volvió un arquetipo atemporal de la grandeza que trasciende las épocas. Su legado se perpetuaba, no solo en los anales de la historia, sino también en el corazón y el espíritu de aquellos que llevaban la antorcha de la tradición militar romana. Con el pasar de los siglos, la leyenda del prefecto del campamento se volvía más que una mera narrativa militar. Se transformaba en un pilar de inspiración que resonaba en el alma misma del Imperio Romano. Aunque su figura ya no se encontraba en las filas militares, su impacto continuaba influenciando a generaciones posteriores. Las fortalezas construidas bajo la dirección del prefecto
no solo eran estructuras defensivas, sino monumentos de ingeniería que desafiaban al tiempo. Sus tácticas, moldeadas en las cruciales batallas del pasado, se convertían en lecciones imperecederas en las aulas de estrategia militar. Las patrullas, ahora guiadas por la sombra de su legado, caminaban con la disciplina y la determinación que él había inculcado. El tribuno junior, su sucesor, llevaba consigo la responsabilidad no solo de comandar fortalezas y liderar tácticas, sino también de mantener vivo el espíritu del prefecto en cada decisión tomada. La gestión eficiente de recursos y la equidad en la distribución eran como una promesa perpetua a los soldados, una promesa que recordaba la dedicación del prefecto al bienestar de la legión. Las historias del prefecto, transmitidas de generación en generación, se volvían epopeyas que trascendían el tiempo. La figura del prefecto, con su astucia y valentía inquebrantables, se alzaba como un faro en la oscuridad de la incertidumbre militar. Cada oficial emergente miraba hacia atrás, buscando en esas historias la inspiración necesaria para liderar en tiempos de desafío. En la cultura romana, el prefecto del campamento no era simplemente un héroe del pasado, se convertía en un arquetipo legendario de liderazgo. Estatuas en su honor se erigían en plazas públicas, simbolizando la perdurabilidad de sus enseñanzas. La academia militar se volvía un templo de conocimiento, donde se estudiaban y honraban sus estrategias. A medida que las amenazas evolucionaban y las estrategias militares cambiaban, el espíritu del prefecto vivía en cada estratega que se paraba al frente de la legión. Su legado no solo era una página en los anales de la historia, era una chispa que encendía el coraje y la excelencia en los corazones de aquellos que llevaban el estandarte romano. Así, la historia del prefecto del campamento no se limitaba a los eventos del pasado. Era un testimonio vivo de que la grandeza no es efímera. Su influencia trascendía las épocas, recordándonos que en la esencia misma de la grandeza militar yacía la capacidad de inspirar, liderar y perseverar a lo largo de los tiempos cambiantes. Con el correr de los siglos, la leyenda del prefecto del campamento evolucionaba en una narrativa épica que se tejía en la rica tela del Imperio Romano. Más allá de ser un simple capítulo en los libros de historia, se transformaba en una fuerza imperecedera que continuaba moldeando la identidad militar de Roma. Las fortalezas construidas bajo la mirada sagaz del prefecto se alzaban como testigos de su genialidad, desafiando al tiempo con su imponente presencia. Cada piedra, cada torre, era un eco de su astucia táctica, y las murallas se mantenían como guardianes silenciosos de los secretos estratégicos que él había confiado a la historia. Las tácticas que forjó en las batallas cruciales se convertían en los cimientos de la enseñanza militar, transmitida de generación en generación como un legado invaluable. El tribuno junior, investido con el manto del liderazgo que una vez llevó el prefecto, se esforzaba por encarnar no solo las tácticas militares, sino también la esencia misma del liderazgo que había caracterizado al legendario prefecto del campamento. Las patrullas, ahora dirigidas por su sucesor, marchaban con el mismo sentido de propósito y disciplina que el prefecto había inculcado. Las historias del prefecto, convertidas en epopeyas que iluminaban las noches alrededor de las fogatas, trascendían las barreras del tiempo. Cada detalle, desde sus decisiones audaces en el campo de batalla hasta su compromiso con la equidad y la eficiencia en la administración, se convertía en una guía esencial para los nuevos líderes militares. En la cultura romana, el prefecto del campamento dejaba de ser un simple mortal, se elevaba a la categoría de una deidad militar. Estatuas y relieves en su honor adornaban plazas y templos, y las academias militares se convertían en santuarios de conocimiento, donde los estrategas emergentes buscaban la inspiración de su sabiduría. A medida que el mundo cambiaba y nuevas amenazas se cernían sobre Roma,
El espíritu del prefecto perduraba en la resiliencia y la adaptabilidad de aquellos que lideraban. Su legado no se limitaba a las enseñanzas tácticas, sino que resonaba en la capacidad de los líderes para enfrentar los desafíos con coraje y visión estratégica. En cada estrategia, en cada batalla ganada, el prefecto del campamento vivía en la memoria de aquellos que llevaban consigo el estandarte romano. Su historia no era solo un cuento del pasado, sino una inspiración eterna para recordar que, en los anales de la historia militar, la grandeza se manifiesta a través de la sabiduría, la valentía y la visión estratégica que trascienden los confines del tiempo. Y así concluye la épica historia del prefecto del campamento, un líder cuyo legado resuena a lo largo de los siglos, recordándonos la importancia del liderazgo, la estrategia y la dedicación en el arte de la guerra romana. Espero que hayan disfrutado de esta fascinante travesía a través de la historia militar y que las lecciones del prefecto inspiren y guíen sus propios caminos. ¿Qué aspecto de la historia les impactó más? ¿Qué lecciones creen que pueden aplicar en sus propias vidas o carreras? Dejen sus comentarios a continuación, compartan sus reflexiones y, por supuesto, no olviden darle like a este video si les ha parecido interesante. Además, suscríbanse al canal para no perderse las futuras exploraciones de historias fascinantes y lecciones perdurables. Agradezco su tiempo y participación. Hasta la próxima, seguidores de la historia y amantes del conocimiento. Nos vemos en el próximo capítulo de este viaje a través de las maravillas del pasado.